Eguardión y bienvenidos a EDB Hoy, bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad. Hoy para ello contamos en plato con el secretario general de ELA, con Chiqui Muñoz, ongi etorri. Casco. Quiero empezar hablando de la situación de Fagor. No sé cuál es el futuro que prevé para la empresa. Bueno, por lo que viene en prensa, porque el mundo cooperativo no tiene representación sindical, ¿no? Preocupados porque es una empresa de la que depende muchísima gente y yo diría dos cosas. Una, que tienen un problema de acceso a crédito en una coyuntura en donde a los bancos se les ha dado muchísimo dinero al 0% de interés y están especulando con la deuda pública, no dan crédito y el que lo dan muy caro y hablan de 120 millones de euros, que es muchísimo dinero. Y la segunda reflexión sería que las medidas que ha puesto en marcha el mundo cooperativo, de las cuales el propio gobierno vasco y la patronal han querido marcar referencia, las bajadas salariales, el incremento de jornada, se demuestra que no es solución. No es solución porque detrás de la caída de los salarios va la caída del empleo. Y eso cuesta mucho hacerlo ver a la gente, pero eso se está viendo, ¿no? La exportación, todo lo que hacen lo hacen para ganar cuota de mercado en el exterior. La exportación en absoluto absorbe la caída del empleo que se provoca en una situación donde la economía real está muerta, o la están matando, mejor dicho, ¿no? Y en ese sentido, evidentemente, muy preocupados por la situación que pueda atravesar Fagor y sus trabajadores. En esta coyuntura, el Lehendakari de viaje en Nueva York ya está de vuelta, pero en Nueva York sí hacía referencia a que el gobierno vasco está analizando si puede intervenir de alguna manera para solucionar el problema o las vías legales que podría haber. Bueno, el gobierno habilitó un crédito hace unos meses por un montante de 300 millones de euros y lo que consta oficialmente que de esos 300 millones solo se han gastado, no ha llegado a 70, según lo que se nos ha comentado a nosotros, ¿no? Y a partir de ahí la razón está en que, probablemente el que pide crédito para la entidad financiera pueda estar en situación de riesgo y no le dé, ¿no? No sé si es el caso de Fagor. Y el segundo de los elementos es que los créditos son caros, cuando se dan son caros, ¿no? Y creo que no se ha hecho la suficiente reflexión sobre el papel que han jugado las entidades financieras en la situación en la que estamos, ¿no? Son responsables de habernos llevado a esta situación y son los que han ganado. Es la paradoja, ¿no? Son los que han ganado. Se les ha dado todo a costa de destrucción de derechos sociales, porque todo lo que se les da es un vaso comunicante, lo que se les da a ellos se recorta de los presupuestos públicos, encarecen los intereses, especulan, como antes decía, con la deuda, y ahora, por si fuera poco, Rajoy les va a regalar una reforma de pensiones, porque detrás del deterioro de las pensiones, evidentemente hay una decisión política, y es hacer un favor al poder financiero para que lleve adelante sus deseos de privatización del espacio público, en este caso de las pensiones, y forzarnos a los ciudadanos a que contratemos fondos de pensiones privados. Ahora le voy a preguntar por esa manifestación que han convocado para este fin de semana en contra de la reforma de las pensiones, pero por cerrar el episodio de Fagor, ¿qué puede suponer para la sociedad vasca que desaparezca una empresa como Fagor? Bueno, de Fagor, con los miles de trabajadores que tiene aquí y fuera, no sé si hay que pensar en esa hipótesis, pero no es solamente el empleo directo propio de la empresa, son muchos empleos los que están relacionados con las empresas grandes, ¿no? Eso es lo que puede suponer, un deterioro de empleo importantísimo en el mundo cooperativo y fuera del mundo cooperativo. Como le decía, este fin de semana han convocado una manifestación en contra de la reforma de las pensiones. Denuncian, entre otras cosas, por ejemplo, que un pensionista con una pensión media de 1.000 euros perdería 180 euros, cobraría 180 euros menos de lo que tiene ahora mismo. Bueno, yo creo que hay que hacer un esfuerzo para que todos los ciudadanos que dependemos de la economía real nos situemos en lo que viene, ¿no? Porque nos están diciendo que salimos, pero la pregunta que nos tenemos que hacer no es si salimos, sino es cómo salimos, ¿no? Y algunos han decidido que de esta crisis, utilizándola como un chantaje, la crisis es un chantaje, salgamos mucho más pobres de lo que entramos, ¿no? Y en el terreno de las pensiones, ¿qué dice Rajoy? Rajoy dice, los actuales pensionistas no van a ver incrementados por el IPC sus pensiones, van a perder poder adquisitivo. La media de la pensión media es una pensión muy baja en ese sentido. Hay que tener en cuenta que hay muchísima gente que sobrevive malamente con la pensión que tiene.
Y luego se han inventado el factor de sostenibilidad, ¿no? Ese factor de sostenibilidad fue acordado en la reforma con Zapatero por comisiones y UGT, y lo que Rajoy hace es adelantarlo. Ha encargado a unos expertos que trabajan para el mundo financiero y para las aseguradoras que le hagan las propuestas, y lo que van a hacer es tener en cuenta determinados factores para que de manera permanente y automática se vayan reformando a la baja las pensiones. Es decir, los futuros pensionistas van a tener una caída importantísima que no se puede cuantificar porque las reformas van a ser automáticas y permanentes, ¿no? Y claro, hablar de factor de sostenibilidad es un eufemismo, porque el mismo que habla de eso dice que las pensiones no se pueden pagar por impuestos, que solo se van a pagar por cotizaciones sociales. Le dice a la patronal que le va a bajar las cotizaciones sociales, luego va a haber menos ingreso, y está colaborando en que la gente que entra en el mercado de trabajo, las pensiones se pagan con los que trabajan, ¿no?, entren en unas condiciones de trabajo miserables. Es decir, esta crisis en relación al mundo del trabajo se incorpora gente muy precaria. Los datos actuales es que el empleo temporal a tiempo parcial ha crecido un montón. Es imposible sostener un sistema público de pensiones digno si las orientaciones de la política van por ahí, pero no porque no hay alternativa, sino porque es que quieren favorecer los intereses económicos de los que de verdad mandan. Y en ese contexto, además, también alertaban sobre las consecuencias que a esa reforma de las pensiones también va a tener el copago farmacéutico. Sí, claro, lo que pasa es que copago, reforma de pensiones, la decisión del déficit, cualquier cosa que cojas, la reforma Wert, ¿no?, y el gobierno de Gasteiz, en el tema de la reforma Wert también ha dicho que va a ir al Tribunal Constitucional a presentar un recurso. Bueno, el PNV en el gobierno hace más de 20 años dijo que el Tribunal Constitucional era un órgano político, de conformación política, y que no iba a volver a él, porque sus decisiones eran políticas y era un bombo donde nunca entraba la bola vasca, ¿no? Y eso, pasados 20 años, en un proceso de involución y neocentralismo como el que estamos asistiendo, porque Rajoy decide todo y los gobiernos, antes López y ahora Urkullu, hacen lo que manda Rajoy, la situación es tremendamente fuerte, ¿no? Y te encuentras con un gobierno que, por ejemplo, dijo el PNV que no iba a ir a la manifestación del sábado contra la LOMCE. Te encuentras con un gobierno que huye de la calle como de la peste, ¿no? A nosotros nos parece muy significativo, ¿no? 30 años de involución. En la última época, el Partido Popular utilizando la crisis como elemento estructural para destrozar elementos de autogobierno, y el gobierno apela a la bilateralidad, que no existe, no hay bilateralidad, y huye de la calle. Es verdad, yo creo que hay que concluir, así no hay proceso ni tan siquiera para alimentar un sano regionalismo en términos políticos, ¿no? Y ella también quiere denunciar eso. Y en esa situación, por lo tanto, al gobierno vasco, ¿qué es lo que le pedirían? ¿Qué es lo que debe hacer, según ustedes, el gobierno vasco? Que reivindique la política, que la política se diferencie cuando llega al gobierno, que no puede ser que se vayan unos y vengan otros y se haga lo mismo, que es lo que está pasando. En política económica y social no está habiendo cambios. Los políticos, los partidos, cuando llegan a las instituciones, aceptan unos márgenes muy estrechos, y la diferencia en lo que se hace es prácticamente inexistente, ¿no? Y nosotros, evidentemente, si de ese accionar político no hubiera gente que lo estuviera pasando muy mal, pues mirabas para otro lado, pero es que el sindicalismo, en este caso nosotros no podemos mirar para otro lado. Es decir, parece como si a la política la hubieran metido en una limusina, ¿no?, bien alimentada, mientras ellos vivan bien lo demás. Mientras se está cayendo todo, lo están tirando, los derechos sociales, los derechos laborales, se privatiza el mundo público, y esa política a quien se encarga de mover un poco y de mover sociedad, le molesta, ¿no? Y, por ejemplo, el consejero de Empleo hace un tiempo decía que en esta sociedad sobra el conflicto. Digo, no, hombre, no sobra el conflicto, sobra la injusticia. Eso es lo que sobra. El conflicto es una expresión de un conflicto de intereses que existe en la sociedad, y cuando nos dicen que es que él la llama a la confrontación, no, él la llama a la resistencia contra la confrontación que han orquestado el capital, que tiene secuestrada la política, porque el capital sabe que aunque cambien los gobiernos le van a dar siempre la razón en relación a lo que quiere, ¿no? Es una fase durísima,
y evidentemente nosotros estamos tremendamente preocupados por la falta de reacción de la política para la defensa en condiciones de los equilibrios sociales. Se han abandonado esas posiciones. Bien, pero el Gobierno vasco lo que sostiene es que, por ejemplo, en la congelación del salario de los funcionarios, ellos dicen que están en contra de esa medida, pero que no tienen ningún tipo de mecanismo para poder evitar la aplicación de la norma. Entonces, nos encontraríamos ante un cambio de mayor calado. Para poder evitar la aplicación de ese tipo de normas, habría que hacer unos cambios más radicales. Entonces aceptarán que tenemos razón cuando decimos que todos hacen lo mismo, ¿no? No, desde un punto de vista, teniendo en cuenta nuestra reivindicación de la soberanía y teniendo en cuenta el espacio social, el camino de la soberanía, lo importante es el camino, en ese sentido, es imposible hacerlo desde posiciones neoliberales, porque no suma, la gente no se siente atraída por la política, ¿no? Lo que está pasando en Europa es muy fuerte. O sea, a los gobiernos aceptan que la extrema derecha gane posición en determinados países. En España no hace falta que la gane porque está dentro del Partido Popular, ¿no? Y les molesta la contestación social que organizamos los que queremos mantener determinados equilibrios sociales, ¿no? La crítica no se lanza contra el capital, ¿no? El capital, no tengo ningún problema con la patronal. Nosotros con la patronal estamos muy bien. Y la crítica se lanza y se organiza y se pone todo el sistema, incluido el medio en el que hoy estamos, que no es una televisión pública, pública es porque la pagamos, pero es un medio institucional del gobierno, se pone al servicio también de la ignorancia de la gente, ¿no? Y a nosotros nos preocupa mucho, ¿no? Hace unas semanas se publicaba una encuesta en relación al acuerdo del PNV y el PSOE, preguntaban muchas cosas, en los medios no han aparecido determinadas cosas que aparecían en esa encuesta, pero nos llamaba poderosamente la atención. Aquí se reivindica el concierto, ¿no? Y le preguntas a la gente qué es el concierto económico y el 88% de las personas encuestadas o sabían algo o no sabían nada. La política que se está haciendo hoy está basada en alimentar la ignorancia de la gente. Si la gente supiera de verdad los escándalos que se están produciendo, el saqueo que se está produciendo, las calles de Bilbao el sábado en la manifestación de pensiones estarían llenas. Apuntaban los medios de comunicación a esta empresa, a esta entidad misma, pero también tendrán parte de culpa la sociedad, ese 88% de gente de la que habla, al vivir en esa ignorancia. La gente también podría interesarse más por saber qué es lo que está ocurriendo. Sí, claro, es que saber no sé si ocupa espacio, pero sí ocupa un poco de tiempo, ¿no? No, yo lo que quiero decir es que las empresas de comunicación son colaboradoras necesarias en relación a que el debate social en su integridad no se plantee, ¿no? No hay debates. No, el debate se ha sustituido por tertulianos y claro, cuesta mucho, ¿no? Si a eso le sumas que en la política en términos generales no aparecen referencias alternativas, pues la gente puede llegar a pensar lo que el sistema quiere, lo que el gobierno quiere. No hay alternativa a lo que yo hago. Pues entonces, ¿y para qué votamos? ¿Cómo que no hay alternativa? En relación, o sea, que me está diciendo usted que si viene aquí Rajoy es igual que si esté usted, que si esté López y que... No, hombre, no, eso es inaceptable en política. Aceptar que no hay alternativa en la política fiscal, con un margen de 5.300 millones de euros con la media europea, que nos hagan un acuerdo que no va a llegar a 170 y que nos digan que no hay alternativa. Y luego a la gente, ¿qué le quieren hacer creer? A la gente le quieren deprimir. Es mejor que te deprimas. Y dice, mire usted, haga lo que haga, no vale para nada. No salga a la calle, no hace falta... No, usted acepte lo que viene, ¿no? Entonces, claro, contra eso hay gente que nos rebelamos y es que queremos ser felices haciendo esto. Mire, este camino que estamos haciendo nos parece muy importante que en la sociedad exista una referencia alternativa. Nos encantaría que esa referencia fuese protagonizada por parte de la política. Nosotros no tenemos partido político, no somos correa de transmisión de nadie, pero no quiere decir que no tengamos idea política. Y nosotros a la política le decimos, hoy se dan unas condiciones óptimas para reivindicar posiciones alternativas y de izquierda. Lo paradójico es, y lo desgraciado es que no aparecen. Le iba a preguntar en esa línea, ya me ha contestado más o menos, pero vamos, ¿el hastío no es de alguna manera el mayor cáncer que tiene esta sociedad? El hastío es alimentado, el hastío no surge naturalmente de la gente está preocupada, la gente está chocada. El poder sabe que con 6 millones de parados en el Estado y con 230.000 en la comunidad autónoma, la gente tiene miedo y antes decía, la crisis es un chantaje porque hay condiciones innatas que favorecen el chantaje y por eso la lectura más importante que un sindicato tiene que hacer de esta crisis es decirle a la gente hay que desperezarse del individualismo, eso no es una salida y hay que organizarse.
Y no hay cosa más importante que un sindicato le pueda decir a su gente que se organice. Y el sindicato es eso, es una herramienta para que la gente se organice y se defienda. Y ese camino, en una coyuntura en donde han cambiado muchas cosas, por ejemplo, toda la negociación colectiva como la tenemos, el camino que tenemos, el movimiento sindical, yo diría que hay dos salidas, ¿no? Una es la salida burocrática, es decirle a la gente, no te preocupes que lo soluciono yo, no te preocupes, ¿no? Que yo, como me llevo bien con el gobierno y con la patronal, o sea, eso no es solución, eso es dar cobertura mientras van tomando decisiones que tu gente cada vez está peor. Y hay que mirar a algunos países para ver qué es lo que ha pasado. Y la otra es la solución democrática. La solución democrática es decirle a la gente, tú eres protagonista de lo que vaya a pasar. Y nosotros queremos hacerte protagonista de ese camino. Sin vosotros, sin vosotras, no se puede. Y es un trabajo en donde tú tienes cuadros en el sindicato, tienes, evidentemente, el capital juega porque va a ser más o menos hostil, pero va a ser hostil al hecho sindical. Y luego tienes la militancia a la que tú puedas llegar. Es un trabajo ingente, nosotros estamos ahí, nosotros creemos en eso, no tenemos más. Me ha hecho alusión ya más de una vez a esa confrontación, a esa actitud de confrontación que se les achaca, no sé si, que de alguna manera han hecho una apuesta por la confrontación como estrategia. Yo quiero hacerle referencia a algunas de las palabras que le hemos oído en las últimas semanas, me imagino que ya sabe por dónde voy. Por ejemplo, la semana pasada escuchábamos decir que Adegi es la patronal más reaccionaria que existe. No sé si sostiene todavía lo que dijo la semana pasada. Sí, yo creo que los empresarios guipuzcoanos, no son los empresarios, la patronal guipuzcoana, y insisto, cuando hablo de patronal y empresarios, yo suelo diferenciar, porque él hace muchos acuerdos en empresas, y empresarios hay de todo tipo. Pero la patronal es un lobby financiado con dinero público, no sé cuántas cuotas cobran, tiene una representación otorgada, no hay elecciones sindicales en la patronal, en el mundo sindical de los trabajadores y trabajadoras hay elecciones sindicales. Y en esta fase, ¿qué está haciendo? Esa representación otorgada, utilizarla para bloquear la negociación colectiva, porque quiere caída salarial, ¿no? Y yo esas palabras las dije delante de una residencia, en donde en el ejercicio de un derecho fundamental, la empresa había despedido 18, 16 trabajadoras que estaban reivindicando sus salarios, reivindicando sus condiciones de trabajo. Esa patronal es muy intolerante, pero no solo con ELA. Con ELA ya vemos qué es lo que dicen de nosotros, pero esa patronal, Adegi ha dicho, los empresarios no tienen que pagar impuestos. Esa patronal se ha metido con los jueces porque hacen sentencias que les dicen, usted tiene que aplicar la ley independientemente del contexto social en el que la ley se aplique. Y los jueces, evidentemente, último bastión que nos queda en el terreno jurídico para intentar defender aquello que teníamos, están aplicando la ley desde su criterio, y a la patronal le molesta todo aquello que no se subordina, ¿no? Padecemos una patronal, hace tiempo un ex representante de la patronal, que ya no está en un contacto con nosotros, nos dijo, con nosotros lo teníais difícil, con esto lo tenéis imposible, ¿no? Esa es la patronal que tenemos, y esa es la patronal que le ha sacado el dedo a Urkullu. El día 5 de julio le saca el dedo a Urkullu, porque Urkullu ofrece un acuerdo a la patronal y no quiere acuerdo porque le basta con la ley. Mientras la ley a la patronal le dé todo lo que le está dando, no va a haber en esos ámbitos ningún tipo de acuerdo. Paradójicamente, el gobierno no se mete con la patronal, dice, no, nosotros con la patronal nos llevamos muy bien y además le damos mucho dinero, muchísimo dinero. ¿Con quién se meten? Con nosotros. No hay derecho. ¿Le sorprendió a usted que Íñigo Urkullu se involucrara tanto en esa negociación? Me sorprendió que sin tener acuerdo con la patronal hiciesen aquel ejercicio tan mediático, ¿no? Porque cuando fueron a la mesa, nosotros, pues si se va a la mesa será que hay un acuerdo, ¿no? Y no había acuerdo. Pero eso, el que le saca el dedo a la patronal, al gobierno, perdón, en ese caso nosotros no estábamos en esa mesa, había mayoría suficiente en el lado sindical, y saca el dedo a la patronal. Y nosotros dijimos, es imposible que el movimiento sindical descubra a la patronal el 5 de julio. La patronal está siendo extremadamente coherente, desde hace muchísimo tiempo, está siendo muy coherente. Y eso es un reto en términos de interpelación, al movimiento sindical le coloca y nos obliga a pensar qué es lo que vamos a hacer. Y yo repito, no hay nada más importante que podamos decir a la gente del mundo del trabajo que se organice. Me hablaba de la posibilidad de acordar la situación, sobre todo en la negociación colectiva. Por ejemplo, Nuria López de Guereño estuvo la semana pasada en este mismo plato y dijo que él era el único sindicato con el que nunca habían podido cerrar, en el que nunca en estos últimos meses había podido cerrar ningún tipo de acuerdo. No, yo diría, nosotros estamos cerrando acuerdos en empresas
hemos hecho convenios nuevos, que tiene un gran mérito hacer convenios nuevos en esta coyuntura, más de 200 convenios nuevos, y estamos firmando convenios sectoriales. Por ejemplo, el viernes de la semana pasada se cierra un acuerdo con Euskaldendak, Bizkaidendak. Es una patronal del pequeño comercio que entiende probablemente que ese convenio le da oxígeno porque regula los calendarios laborales. El pequeño comercio tiene un miedo pavoroso a las grandes superficies, están acabando con el comercio, ¿no? Y hemos trabajado conjuntamente el High and High, el que no se abra en festivos y en domingos, y tenemos elementos comunes. Es un gran contenido el que se ha logrado en ese convenio y yo diría, si ese contenido es posible en el pequeño comercio, ¿por qué no en los demás? Y es muy sencillo, porque la patronal, de la cual es secretaria general una exconsejera del gobierno vasco, que es Nuria López de Guereño, bloquea los contenidos. No quiere contenidos. Esa patronal, Cecovi en este caso, que es Confebask, es COE, ¿no? Y la pregunta es, ¿el sindicalismo va a defender a la COE en esta fase? Se demuestra que hay contenidos que son posibles, contenidos en contra de la centralización de la negociación colectiva, que hay una estrategia que si se lleva adelante va a empeorar muchísimo las condiciones de trabajo de la gente en el sector del comercio, y nosotros hemos firmado un convenio, nos parece un gran convenio, y queremos que sea convenio, en ese sentido, discutiendo la legitimidad otorgada que hasta ahora tenía Cecovi para vetar los contenidos, ¿no? Cecovi no ha querido ir a la mesa. No es verdad que no estuvieran invitados, ni los sindicatos tenían con acuse de recibo la convocatoria. No han querido, y no ha querido ir porque quiere vetar esos contenidos. Cecovi defiende a las grandes superficies. Y Cecovi no quiere referencias salariales ni referencias que pongan veto a la reforma que les ha regalado Rajoy. Esa es la verdad de lo que está pasando. Mientras la patronal vete contenidos posibles en la negociación colectiva está así. Quiero seguir haciéndole referencia a algunos de los datos que nos puso Nuria López de Guereño para contrastarlos con lo que opinan desde los sindicatos. Ella decía que cuando ustedes hablaron de aquel abismo que se preveía a partir del 8 de julio, Confebask asegura que el 97% de los trabajadores han mantenido sus condiciones hasta la fecha. No, ELA no dice que el abismo se produzca de un día para otro, nunca lo hemos dicho. El abismo es progresivo. El abismo es ver con perspectiva lo que viene, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Atravesamos una crisis en el 93-94, en aquella crisis se metieron las ETTs y hubo un efecto. Lo que está pasando ahora no tiene nada que ver con aquello. Es mucho más grande, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ha pasado en relación a la negociación sectorial? La ley ha devaluado el convenio sectorial, tú puedes firmar un convenio sectorial y no se aplica, vaya a la construcción y verás cómo no se aplican los convenios. Hemos denunciado recientemente eso. Cobrando salarios miserables, trabajando 12 horas y muriéndose gente en accidentes de trabajo por faltas de medidas de seguridad. Luego tienes el veto de la patronal a los contenidos en la negociación sectorial y luego tienes, con un montón de desempleo, un elemento que tiene efecto en el movimiento sindical, que es la relación de fuerzas que tú tienes, ¿no? Juntado todo eso, ella dice que el ámbito de empresa, no porque desprecie el sector, por el análisis que hemos hecho. Nosotros no despreciamos los sectores, si se dan condiciones, como se ha dado en Euskaldendak, que ELA es muy pragmática en los contenidos de negociación colectiva, no puede ser de otra manera, juzgando los contenidos y no dando valor a la caída salarial que quieren organizar. Y a partir de ahí nosotros decimos, el ámbito de empresa, en muchos ámbitos el sindicalismo puede hacer un trabajo organizado para ofrecer convenio colectivo a los trabajadores y trabajadoras. Y nosotros, vuelvo a insistir, a la gente le decimos, hay que ser protagonista del logro de las condiciones de trabajo, porque la reforma se ha hecho para que todo eso se vaya al garete. Y en perspectiva, a Confebask, el objetivo no es inmediato, el objetivo es en el tiempo, y en el tiempo, eso, viene una caída salarial, se están incorporando al mercado de trabajo los datos del nuevo empleo, son contratos a tiempo parcial, no son voluntarios, es porque no hay más, porque no te ofrecen más. Y los contratos a tiempo parcial son muy miserables, ¿no? Hoy se está consolidando una sociedad para explotar a la gente en el mundo del trabajo, ¿no? Y evidentemente no estamos de acuerdo con que eso sea así. Y hablamos precisamente de los salarios, me está hablando de una rebaja salarial. La semana pasada se generó una gran polémica a cuenta de unas palabras de Cristóbal Montoro en la que decía que los salarios no habían bajado. Pues Nuria López de Guereño en este plato dijo que al menos en Euskadi era cierto que los salarios no habían bajado. Yo le preguntaría a las haciendas vascas, que tienen datos reales porque como hay que pagar impuestos y somos de los pocos que pagamos impuestos en ese sentido los trabajadores,
que hicieran público qué evolución salarial ha habido desde el 2007 hasta ahora, por ejemplo, para que salgamos de dudas en relación, en términos medios, por sectores, que lo publiquen. No, los salarios están cayendo. Y en las empresas se está haciendo chantaje utilizando los ERES para que los salarios caigan, ¿no? Y esa es una realidad que tienes que gestionar, entre comillas, si se puede utilizar la palabra gestión, y que lo tienes que intentar hacer desde elementos organizativos, ¿no? Y nosotros estamos involucrados ahora en un proceso de análisis interno. ¿Qué puede hacer el sindicato que esté en su mano? El sindicalismo muchas veces tiende a echar las culpas fuera, ¿no? Y es que cómo está la situación, el neoliberalismo, la política y tal. Eso es así, sí, eso es verdad. Pero ¿tú qué tienes que hacer dentro para intentar ser útil a tu gente? Esa es una pregunta que siempre tiene que estar en la mesa de un sindicalista. ¿Qué puedo hacer yo mejor dentro de mi propia organización para que mi gente esté capacitada para hacer frente a este reto que tenemos encima de la mesa? Entiendo, por lo tanto, que los sindicatos también tienen que hacer una autocrítica en todo este proceso. El sindicalismo tiene que innovarse, claro, faltaría más. Antes te decía la salida burocrática y la salida democrática. La salida democrática conlleva mucho trabajo. Hay que trabajar mucho, muchísimo, muchísimo para tener tensionada una organización que tiene como fin eso. Y nosotros estamos, la burocrática es muy sencilla. Tú te llevas bien con el gobierno, te llevas bien con la patronal, el gobierno te da dinero y el sindicalismo desaparece como elemento tractor de los equilibrios, ¿no? Ese modelo funciona en España, funciona en Navarra. López lo ha querido consolidar en la CAPV, eso que llaman diálogo social. Nosotros decimos, en esta coyuntura, llamar diálogo social a la política más unilateral que hemos sufrido en los últimos 40 años es una broma de mal gusto que nosotros no estamos dispuestos a... Y claro, el sindicalismo, para hacer lo que está haciendo, o cobra cuotas si tiene afiliación, o depende de... Y él no quiere depender ni de la economía, ni del mundo económico, ni de los gobiernos. Tiene que trabajar mucho para afiliar y cobrar cuotas. El sindicalismo se tiene que autofinanciar. No es posible un sindicalismo alternativo, un sindicalismo que defienda lo que nosotros queremos defender, si no tienes elementos de autofinanciación. Él está haciendo autocrítica, él está haciendo una reflexión, y en esa reflexión también entra la necesidad de una unidad, una mayor unión sindical. Siempre, como objetivo, siempre. Nosotros, la lucha por las hegemonías, ¿no? Y nosotros evidentemente necesitamos una hegemonía sindical y social diferente a la actual. Hoy no existe esa hegemonía, el poder de ellos es tremendo, exige que tú siempre busques esa alianza. Pero yo diría que la alianza, palabra eso mítica, tiene unas condiciones. La alianza tiene unas condiciones. Tienes que tener elementos alternativos, eso es ideología, tú tienes que defender, hay que reivindicar la ideología. Tienes que interpelar a toda la política. El sindicalismo no puede ser un instrumento partidario. El sindicalismo trabaja para una política determinada, pero no para un partido político determinado, eso es muy importante. Y el desencuentro sindical en relación a la negociación colectiva es muy profundo y hay que meterle el diente, porque si no se le miente el diente a eso, la potencialidad que tendría una alianza, estoy hablando del AP, no, es por modelo estoy hablando del AP, la potencialidad que tendría en términos de lucha contra el neoliberalismo, en propuesta de alternativa, en sumar y unir la soberanía y lo social, en quitarle valor a lo que algunos llaman bilateralidad con el Estado, que no existe, y trabajar alternativas en el plano soberanista. Hay una agenda tremendamente potente, ¿no? La lucha por la normalización política. Dice, eso tiene elementos que, si se quiere que eso funcione, y él quiere que eso funcione, hay que meterse a fondo en aquellos elementos que hoy son un obstáculo. Él está por la labor de meterse a discutir eso. Nos queda apenas un minuto para acabar la entrevista, así que quiero hacerle referencia a una frase que realizó Arantxa Tapia la semana pasada, en la que dijo: queremos ser Alemania. Y yo le pregunto, ¿Chiqui Muñoz quiere ser Alemania? Bueno, yo creo que en Alemania hay 7,5 millones de mini-jobs. Probablemente la clase política, también la vasca, cuando habla de Alemania, habla de eso, ¿no? En Alemania, Merkel, que es la canciller, hace unos años dijo: yo estoy continuando la política que hizo Schröder, ¿no? Y Schröder, en el año 2003, fue a Davos, un mundo económico, ahí en Suiza, un sitio muy bonito, con nieve y todas esas cosas en invierno. Y en Davos dijo: hemos desregulado el mercado de trabajo, la socialdemocracia,
hemos desregulado el mercado de trabajo y tenemos un problema, y es que la gente no acepta trabajos precarios malos porque tenemos un nivel de cobertura social que mejor cobrar la cobertura social. Ese es el discurso que tiene la clase política vasca, ¿no? Es imposible aceptar la miseria de contratos que tienen previstos hacer si se sostienen los niveles de prestación social. Hay que bajar las dos cosas, ¿no? Y eso es lo que estamos asistiendo. En la política los márgenes son inapreciables entre unos y otros y están destruyendo lo social y están destruyendo el mundo laboral para que sea vaso comunicante, para forzar a nuestra gente a que acepte contratos miserables. Eso es Alemania, ¿eh? Eso es Alemania. Alemania tiene 7,5 millones de minijobs, gente que cobra 400 euros al mes. Chiqui Muñoz, me han quedado muchísimas preguntas por hacerle, así que espero que tengamos la oportunidad. Cuando quieras yo vuelvo aquí, estar contigo. A ti. Hasta aquí, por lo tanto, la entrevista de actualidad del día. Es ya momento para la tertulia y el debate.